miran que en principio se preveía mucho más convergencia de la que luego se ha obtenido. En este caso se lo encargamos pues, a los que saben de esto, como es lógico, a Felipe Ranz, a Constancio Zamora y a Alicia Costa, Felipe de la Universidad Autónoma de Madrid, Constancio de la de Sevilla y Alicia de la de Zaragoza. No obstante, ya sabéis que cuando hay una mujer en el equipo es la que manda. Así que, bueno, yo le voy a dar la palabra a ella para que os cuente cómo han estructurado la presentación. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por acogernos a la Universidad de Madrid. A ver, empezamos las sesiones monográficas, de hecho, para la materia que nos ocupa, para analizar las diferencias más importantes que hemos detectado en el campo de instrumentos financieros, pues nos han asignado hora y media, que nos da para mucho y tendremos tiempo de comentar muchas diferencias, pero que en todo caso esta hora y media no nos da tiempo más que para marcar las diferencias más importantes que se desarrollan en el manual, que no sé cuántas páginas ocupa nuestro capítulo, pero era un capítulo bastante amplio, que incluye ejemplos, incluye comentarios, etc. Un poco para organizarnos, la presentación la hemos organizado de la siguiente manera. Yo voy a entrar poniendo de manifiesto un poco cómo está el estado de convergencia en materia de instrumentos financieros entre el IASB y las normas estadounidenses, y esto me va a dar pie para justificar el enfoque que hemos dado al capítulo, ¿vale? Una vez que hemos hecho esa pequeña introducción, entraremos ya a desglosar digamos, en los tres grandes bloques en los que se divide nuestro capítulo: diferencias en el campo de activos financieros, que se va a ocupar Felipe Ranz, pasivos financieros, que me ocuparé yo, y por último, derivados y coberturas, que lo va a ocupar Constancio. Cerraremos nuestra presentación con, digamos, las novedades que a todo este campo nos aporta la IFRS 9, ¿de acuerdo? Bien, pues por comentar, como decía, a modo de introducción, cuál es el estado de convergencia en materia de instrumentos financieros entre los principios del IASB y del FAS, pues hay que decir que en esta materia la convergencia no se ha conseguido. Se han conseguido avances muy puntuales, por ejemplo, en cómo obtener el fair value o incluso en la aplicación de la opción a fair value. Pero, sin embargo, en lo que serían los tres grandes bloques en los que se ha dividido el proyecto de instrumentos financieros, que serían, como he sabido, las tres fases del IASB, que son clasificación y valoración de activos y pasivos financieros, deterioro y cobertura, pues han decidido seguir caminos distintos. Luego haré un poco mención un poco más extensa digamos, en cada una de esas fases cómo se ha diferenciado los caminos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué enfoque hemos dado a nuestro capítulo? ¿Vale? Es cierto que la sustitución o el cambio en la regulación de instrumentos financieros por parte del IASB y del FAS, digamos que es un proyecto que se incluyó dentro del memorándum de convergencia ya por el 2008, inicialmente como un proyecto conjunto de ambos y además con un objeto inicial que era, por parte de ambos, intentar reducir la complejidad que todos hemos sufrido, ¿verdad?, que presenta la NIC 39 y que muchos usuarios estaban reclamando que se redujera. Querían aprovechar ese objetivo de reducir la complejidad con intentar limar las diferencias que todavía existían entre los marcos estadounidense y del IASB. Cuando nosotros empezamos a redactar nuestro capítulo, a pesar de que llevaban desde el 2008 trabajando, nos encontramos en que no había dos marcos nuevos, comparables, sustitutivos a los que estaban vigentes, ¿vale? De hecho, el IASB tenía en curso la IFRS 9, pero no estaba completa, no se le había añadido la fase de coberturas, por ejemplo. Todavía hoy ese IFRS 9, como luego comentaremos con más detalle y ya lo he adelantado, no está vigente porque su aplicación se inicia el 1 de enero del 2008. Por supuesto, está pendiente de completar y de validar por la Unión Europea, ¿sí? Con lo cual puede dilatarse en su aplicación a Europa todavía más tiempo. Y en el caso del FAS todavía es más grave, porque todavía hoy en día no existe una norma sustitutiva de la que está todavía vigente. En ningún campo, ni en materia de clasificación de activos y pasivos financieros,
ni en materia de deterioro ni en materia de coberturas. ¿De acuerdo? Por tanto, la decisión que tomamos en aquel momento, y que yo creo que, visto desde hoy, todavía sigue teniendo razón, es comparar las diferencias entre los marcos que estaban vigentes en ese momento y que, repito, siguen vigentes hoy en día, y que además eran los que estaban siendo aplicados mayoritariamente por todas las empresas. ¿Vale? Quiere decirse que nosotros hemos comparado, como figura en la transparencia, lo que son las normas de referencia fundamentalmente en materia de instrumentos financieros, la NIC 32, la NIC 39 y la IFRS 7, y después hemos buscado en la normativa del FAS, pues todos los topics que tenían que ver con esa normativa en materia de instrumentos financieros del IASB, que como veis son múltiples y numerosos. Tan solo en derivados teníamos un topic, digamos, que aglutinaba básicamente todas las cuestiones, el resto estaban dispersas por muchos. ¿De acuerdo? Bien, he dicho que os iba a comentar un poquito más los avances conseguidos en materia de convergencia y distinguiendo las tres fases, que digamos que han marcado los avances o en el cambio en la regulación de los instrumentos financieros. Como sabéis, la primera fase de todas fue la de clasificación y valoración de instrumentos financieros, o sea, de activos y pasivos. Esa primera fase del FAS se aprueba por parte, del IASB, se aprueba en 2009 en lo que se refiere a activos financieros. Posteriormente, a la parte de activos financieros se aprueba un año más tarde la de pasivos financieros, ¿de acuerdo? Lo que aporta fundamentalmente esa primera fase del IASB es una nueva clasificación de activos financieros, se eliminan las carteras, ¿de acuerdo? Y se proponen unos criterios de valoración, en algunos casos nuevos, en otros no tan novedosos, a los criterios que ya son de todos conocidos. Esa primera fase es hoy ya parte de la IFRS 9. En el caso del FAS, en el 2013 publicó un borrador que estaba bastante en línea con lo que proponía la NIC 9. Sin embargo, en el proceso de deliberaciones últimas que hizo, y estas últimas creo que fueron en diciembre del 2013, el FAS se volvió atrás. ¿Sí? Y ha pensado retomar su modelo original, es decir, replanteárselo desde el punto cero, al que prevé incorporar mejoras puntuales. ¿Vale? La previsión, porque estos son decisiones provisionales, es que emita un documento en torno a mitad del 2015. En cuanto al deterioro, tenemos sendos borradores, uno del FAS del 2012 y otro del IASB del 2013. Ambos son novedosos respecto de lo que son las prácticas actuales, porque fundamentalmente se alejan de lo que es el concepto de pérdidas incurridas que está vigente actualmente. Sin embargo, tampoco consiguen la convergencia, porque el enfoque de cómo calcular esas pérdidas incurridas, como luego comentará al comentar la IFRS 9 de mi compañero Felipe, pues no es coincidente. No es coincidente. El modelo de deterioro del IASB forma parte hoy ya de nuestra de la NIC 9, de la IFRS 9 que está aprobada. El FAS sigue deliberando. También en esta materia se prevé que emita un documento en torno a mitad del 2015. En el último tema, en la tercera fase que aborda las coberturas contables, nuevamente sendos borradores, uno del FAS del 2010 y otro del IASB del 2012, que compartían como objetivo simplificar la contabilidad de coberturas. ¿Sí? Simplificar esa contabilidad de coberturas e intentar aproximar el tratamiento de la contabilidad de coberturas a lo que son digamos, las técnicas de gestión de riesgos que en la práctica se llevan a cabo dentro de las empresas. Con ese objetivo, las diferencias que perduran en ambos borradores en relación al tratamiento de la contabilidad de cobertura todavía son significativas. ¿Sí? El modelo de contabilidad de coberturas que ha propuesto el IASB en ese borrador con algún retoque ya forma parte de la IRS 9, aunque no está completo, porque también, como comentará Felipe, faltan las macrocoberturas, que todavía están en fase de borrador, y el FAS sigue deliberando. Sigue deliberando y en este caso sin fecha prevista. ¿Vale? Todos estos antecedentes nos llevan a concluir que, por lo menos con la información que tenemos en la mano hoy, pues no cabe esperar que la convergencia se produzca de forma
muy segura. Hay que tener en cuenta que efectivamente las decisiones del FAS son decisiones provisionales. Podría ser que, como ha señalado antes José Antonio, se retomara el camino de la convergencia, pero de momento no parece ser que ese sea el camino. Bien, pues hecho esta introducción y un poco justificado el enfoque de por qué lo que vamos a comentar a continuación son esas normas, pues vamos a pasar ya, como decía, a analizar en el marco de la normativa vigente lo que son la comparativa entre normas IASB y FAS, empezando por activos financieros. ¿Sí? Bien, vamos a empezar a hablar de las diferencias. Primero, como ha dicho Alicia, dejar claro que el libro no solamente trata de la diferencia, sino da aplicaciones, ejemplos y los criterios de aplicación en ambos reguladores. De manera, en la presentación, pues por hacerla dentro del tiempo, sí que nos vamos a centrar más en diferencias, pero el libro va más allá de eso. Antes de hablar de las diferencias, sería bueno también hablar de las coincidencias. No estamos precisamente, es en un tema muy complejo, los instrumentos financieros, que tienen muchas aristas, y por supuesto que hay muchas diferencias, como luego veremos, pero también hay muchas coincidencias desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista global, y estas conviene recordarlas. Ambos modelos, tanto ya estamos hablando de lo que está hoy día vigente, de la IFRS 9 no hablaremos nada más que al final, estamos hablando de lo que viene en el libro, comparar lo que hoy utilizan las empresas que utilizan normas internacionales comparado con lo que hoy utilizan las empresas americanas. Pues bien, decimos que en ambos casos hay un modelo mixto. Ya conocéis todos vosotros que la contabilidad ha venido siendo tradicionalmente un modelo de coste de adquisición, coste histórico, se ha introducido el valor razonable, ha habido intentos de que el valor razonable se aplicase a todas las partidas de balance, o por lo menos a todos los instrumentos financieros. Pues bien, en este momento, ninguno de los dos extremos está vigente. Ni tenemos unos instrumentos financieros valorados a coste histórico, ni tenemos unos instrumentos financieros valorados todos a valor razonable, aunque haya presiones para ello. En ambos casos, tanto el IASB como el FASB utilizan un modelo mixto, que quiere decir que algunos activos y pasivos financieros se valoran a valor razonable y otros a coste amortizado, tanto en una normativa como en la otra. Bien, es cierto que dentro de los activos financieros se utiliza más el valor razonable que los pasivos financieros. Otro tema muy importante, también filosófico, es que si vosotros leéis tanto en las normas, en los proyectos del IASB y del FASB, desde hace muchos años se ha venido diciendo que todo lo que estaban emitiendo eran pasos intermedios para poder llegar finalmente a un modelo de full fair value, valor razonable para todos los instrumentos financieros. Yo no sé si en las webs lo ponen, pero yo creo que ya prácticamente lo tienen medio abandonado. De manera que ahora mismo yo no vislumbro que tengamos cerca que ninguno de los dos reguladores tenga intención de en un plazo relativamente breve tomar esa decisión. De manera que esto es también importante, porque durante muchos años todos los acaban como cosas provisionales. El propio IAS 39 salió como una cosa provisional, mientras las empresas se preparaban para el paso del valor razonable. Pero se ve que las empresas, o del full fair value, es muy duro, deja pocas capacidad para poder elegir métodos, en fin, y ambos reguladores dan, en mi opinión, abandonado por el momento. Las valoraciones y deterioro también se basan en clasificaciones en ambos reguladores. Ambos reguladores reconocen a todos los derivados en balance de situación por su valor razonable, reconociendo sus cambios en resultados, aunque sean operaciones de cobertura. Esto también es importante. Ya sabéis que fue probablemente los derivados, el incremento del uso de los derivados fue el que movió a la aparición del valor razonable, porque si el coste histórico podía ser mejor o peor para ciertas operaciones, para los derivados el coste histórico es sencillamente irrelevante, porque podemos tener derivados que no han costado nada y sin embargo pues constituyen un activo o un pasivo potencial muy importante. Los escándalos de derivados de los años 90 pues llevó a la introducción, y en esto ambos coinciden. También ambos coinciden en ofrecer en la memoria los detalles sobre las operaciones con instrumentos financieros. Ambos también tienen establecido unos criterios, no exactos, pero tienen criterios de cobertura, y la contabilidad de cobertura, como hay muchos alumnos, pues no está mal que a lo mejor se diga, para otros asistentes es
es sobradamente conocido, la contabilidad de coberturas es una contabilidad excepcional. O sea, cuando ciertas operaciones cumplen unos requisitos, la normativa permite que en lugar de aplicar los criterios generales de la norma, se aplican unos criterios excepcionales que se llaman contabilidad de coberturas. Bueno, pues ambos reguladores, tanto el americano como el internacional, establecen esos criterios y esa contabilidad excepcional de coberturas. Y también ambos incluyen la opción de valor razonable, que es una opción que puede tomar la empresa en determinadas operaciones solamente para determinados activos o pasivos que normalmente se contabilizarían a coste amortizado. La empresa puede optar por el valor razonable con cambio de resultados, ambos reguladores. Todo esto es lo común. Para las diferencias, como ha explicado Alicia, las vamos a clasificar por apartados. Yo voy a empezar hablando de los activos financieros. Característica de los activos financieros en general, porque es una amplia tipología. Además, como conocéis todos, hoy día llamamos instrumento financiero o activo financiero partidas que nunca las habíamos llamado así. O sea, las cuentas a cobrar de clientes, pues es un instrumento financiero, es un activo financiero. Proveedores es un pasivo financiero. De manera que en el activo del balance nos encontramos que hay muchísimas partidas que son activos financieros. Prácticamente, si quitamos el inmovilizado material y inmaterial en las existencias, pues prácticamente todo el balance son instrumentos financieros. Otra característica de los activos financieros es el efecto que tiene esa tipología, hacerlo por clasificaciones, porque esas clasificaciones nos van a dar lugar a las valoraciones. También es un tema importante lo de la baja, que pasaremos por ello un poquito. Es un tema también complicado y, por supuesto, el deterioro y la revisión del deterioro. Y luego, pues también la interpretación del fondo económico de estas operaciones. Creemos que en definición y ámbito no hay grandes diferencias en el criterio de reconocimiento, en el criterio de medición, y hay un poquito más en las clasificaciones, deterioro, revisión y baja. Si empezamos por las clasificaciones, digamos, son diferentes. La estructura del FAS, en el nuevo método estructurado que tiene, que hay que entrar por la propia codificación, pues tiene una estructura ligeramente diferente, pero digamos que las principales categorías de préstamos y partidas a cobrar, cartera de negociación, mantenido hasta vencimiento y disponible para la venta que tiene el IASB, pues el FAS las tiene parecidas. La categoría de negociación, de disponible para la venta y de mantenido hasta vencimiento, en vez de tenerlas como categorías generales, las tiene solo referidas a títulos, pero al fin y al cabo el alcance es parecido. Como ya todos sabéis, la parte de partidas a cobrar o cuentas a cobrar, en el caso del FAS, se contabilizan a coste amortizado, la cartera de negociación o las inversiones financieras a valor razonable con cambio de resultados, mantenidos hasta vencimiento es a coste amortizado y disponible para la venta a valor razonable con cambios en patrimonio neto. Bien, es cierto que cuando cualquiera de los métodos de valoración, cuando las diferencias no van a resultados, que van a patrimonio neto, pues no se contabilizan, la diferencia del valor razonable, hay que calcular un deterioro, y ese deterioro, si lo existe, sí que tiene que ir a resultados. Las diferencias por valoración inicial, los criterios de valoración inicial son muy parecidos, únicamente el FAS es un poco más prolijo para determinar cuándo los gastos de la transacción se incorporan al activo financiero, de manera que en la valoración inicial no encontramos grandes diferencias. Para las valoraciones posteriores, en la presentación lo que hemos hecho es hablar de las diferencias para cada sistema de valoración. Valor razonable con cambio de resultados, que ya sabéis que en ambos casos se utiliza para derivados y la cartera de negociación. Valor razonable con cambios de patrimonio neto, que en ambos casos se utiliza para la cartera disponible para la venta. Coste amortizado, que es lo que se utiliza para mantenidos hasta vencimiento y para otros muchos activos y pasivos. Coste se utiliza poco, generalmente es solamente cuando no disponemos de una información para poder hacerlo de otra manera. Coste o valor razonable menor, que solo utiliza el FAS. Y finalmente hablaremos rápidamente de los cambios de criterios de valor. Si hablamos de valor razonable con cambios en patrimonio neto, la única diferencia es que el FAS, esta categoría, solo la tiene en títulos de deuda o capital, y en el IASB podemos entender que puede ser aplicable a otro tipo de activo financiero. La diferencia es pequeña. En cuanto al coste amortizado,
existen diferencias en el tratamiento de cambios de estimaciones de vencimientos o importe. O sea, cuando un activo financiero contabilizado a coste amortizado se cambian las estimaciones de los vencimientos o de los importes, la forma de hacerlo más o menos retroactiva cambia un poquito en uno u otro regulador. En coste no existen diferencias significativas. El criterio coste o valor razonable el menor solo lo utiliza el FAS para préstamos y partidas a cobrar que no sean títulos y que no se opte por el valor razonable y que no sean de inversión. El IASB no utiliza esta categoría. En cuanto a los cambios de criterios de valoración o de clasificación, es algo más flexible en el IASB en las reclasificaciones, pero vamos, los criterios son parecidos. Hablando de reclasificaciones, a diferencia del IFRS 9, que hablaré al final, pues tanto la norma del IASB como la norma del FASB, en determinadas ocasiones, para clasificar un activo en una u otra categoría, tiene que ver la intencionalidad de la empresa. Por ejemplo, mantenidos para la venta es una cartera en la que un título, generalmente un título de deuda, que cotiza en bolsa, pero a pesar de cotizar en bolsa, si la empresa tiene intención y capacidad de mantenerlo hasta vencimiento, pues la norma permite que se contabilice por coste amortizado. Eso sí, deducido en su caso el deterioro. Pues esto significa que hoy día la intencionalidad de la empresa tiene un cierto peso. Luego veremos que ahora el IFRS 9 cambia la intencionalidad por algo que se llama el business model y os comentaré un poquito las ventajas e inconvenientes de ello. En cuanto al deterioro, en general el FAS, además de tener en cuenta eventos acaecidos que puedan afectar a la recuperabilidad del activo, tiene en cuenta la posible necesidad o intención de la empresa de vender el activo antes de su completa recuperación. Digamos que el FAS trata de ser en esto un poco más realista. Decir, bien, no ha acaecido ningún elemento que impida la recuperación del activo, pero yo veo que la empresa puede tener necesidad de venderlo, en cuyo caso puede ocurrir que se ponga de manifiesto un deterioro. Es muy importante en ambos reguladores, cuando se utiliza la cartera disponible para la venta, que es con cambios de valor razonable, pero aplicados al patrimonio neto, el deterioro, sin embargo, va a resultar. Entonces, es muy importante cómo poder discernir en un título cotizado que nosotros hemos llevado a disponible para la venta. Es difícil discernir qué parte es una diferencia de valoración normal, ya patrimonio neto, y qué parte es una deterioro. Concretamente, pues sabéis que salió en la prensa, no os descubro nada, la inversión que hizo ACS en Iberdrola, pues estuvo en los tribunales, porque la propia Iberdrola denunció que ACS había contabilizado una caída de valor como patrimonio neto, y Iberdrola decía que no era una variación de valor, que era un deterioro. Al final llegaron a un acuerdo y al final no sé cómo quedó, pero es un tema complicado. Cuando son títulos que cotizan en bolsa, en el libro tenéis un ejemplo de cómo podemos separar lo que es cambio de valor razonable simplemente por cambio de tipo de mercado, o cuando lo es por deterioro. Es un ejemplo largo, que si alguien tiene la paciencia de verlo, pues sería estupendo. Bien, resumiendo, el IASB se fija que haya un evento de crédito, que tenga efectos negativos en los flujos de caja futuros, que pueda medirse confiabilidad, que ese cambio no se deba a aumento de los tipos de interés. O sea, si nosotros tenemos un activo que pierde valor porque han aumentado los tipos de interés, lógicamente, si nosotros tenemos un activo al 3 y de pronto los tipos de interés se ponen al 5, nuestro activo financiero pierde valor. Bueno, pues esa pérdida de valor no se considera deterioro. El deterioro está vinculado con eventos de crédito, con posibles insolvencias, no simplemente otros elementos que puede recoger el valor razonable, pero no el deterioro. El FAS distingue entre una bajada temporal y una bajada no temporal, y en función de esto, y según la intención o necesidad de vender, pues establece unos criterios. El espíritu es el mismo, pero los elementos a tener en consideración tienen un orden diferente en uno u otro regulador. Si hablamos con la categoría también de disponible para la venta, pero en este caso cuando va o no va a resultados, si son
títulos representativos de capital. Aquí es el ejemplo de Iberdrola que os he dicho antes. En este ejemplo es donde eran unos títulos, porque el anterior eran títulos de deuda, estos son títulos de capital, es donde se estableció ese problema. El IASB mantiene los mismos criterios: reducción significativa prolongada, cambios significativos en tecnología, mercado, entorno económico, caídas a resultados, nuevas caídas a resultados. La solución española que se ha dado, después de discutir mucho qué es esto de significativa o prolongada, pues el ICAT sacó una resolución que decía que se consideraría significativo un 40% y prolongado 18 meses. Incluso puedo deciros que algunos, no sé todos, pero yo sí conozco algunos auditores que cuando aplican normativa internacional, como el IASB no establece estos criterios, están aplicando el criterio español a falta de otro, y entonces están utilizando, si es más de 40, luego hay un poquito de discusión si es I o O, si tiene que ser más del 40% y más de un año, o solo el 40% o solo más de un año, aunque sea solo el 10%. De manera que aquí, pues el legislador español ha sido ágil y ha introducido un criterio que se echa en falta en la normativa internacional. Y eso sí, si buscáis, el IASB ha emitido muchísima literatura sobre esto, pero para decir que no lo tiene resuelto. O sea, para reconocer que no lo tiene resuelto. Bien, en el coste amortizado, también el deterioro pues, sigue unos criterios similares. Como siempre, el FAS va muy... es curioso porque el FAS, como os ha dicho, está más basado en reglas, pero sin embargo, en algunas ocasiones sí que trata de utilizar criterios fácticos, de decir, bueno, efectivamente vas a recuperar el activo como un criterio que pues, se parece más al de principios, es decir, si tú realmente no lo vas a recuperar, o vas a recuperar menos porque lo tienes que vender o por lo que sea, pues también tienes que contabilizar un deterioro. Aquí, para esto también nos sirve el ejemplo 4 de nuestro capítulo, porque me parece que los ejemplos llevan una numeración en cada capítulo, ¿verdad? En cuanto a la revisión del deterioro, el IASB lo acepta, el deterioro que se reconoció en resultados. Si luego hay que revertirlo, se puede revertir también en resultados. Sin embargo, el FAS no reconoce la reversión directamente en resultados, pero lo que acepta es que se aumente la tasa de interés efectivo. Si nosotros teníamos calculado un activo al 4%, hay una reversión, no la reconocemos, pero contabilizamos entonces los ingresos al 4,5%, por lo cual al final hemos recogido esa reversión, pero lo hace de una manera diferente. La baja de activos financieros es verdaderamente complicada en todas las normativas. Aquí la baja de activos financieros pues empezó regulándose lo que era el descuento de efectos comerciales, y como todo el mundo sabe, el descuento de efectos comerciales, aunque el banco nos dé el dinero, si después nos paga el cliente, lo tenemos que devolver. Entonces ya desde el plan, incluso en España, de 1990, y en las normas internacionales mucho antes, pues en estos casos no se da de baja el activo, porque todavía está uno involucrado con él. Lo que reconoces es un pasivo por el dinero que está prestando. Sin embargo, han ido apareciendo operaciones más sofisticadas, como son las operaciones de factoring y las operaciones de confirming, y supongo que algunos no, la mayoría los conoceréis, en los que el tipo de acuerdo puede ser muy sofisticado. Entonces, aquí el IASB establece un criterio para dar de baja al activo. Primero, si el activo desaparece por consolidación, pues ya no hay nada que decir, no aparecen los estados financieros. Por otro lado, falta un punto aquí, que está omitido, que el activo deje de generar flujos futuros. O sea, si el activo se ha extinguido, porque ya no tiene flujos que ofrecer a nadie, pues efectivamente hay que dar de baja, contra lo que sea, pérdida, lo que sea, pero hay que dar de baja. Después, si se han transferido los riesgos y beneficios. Después, si se ha transferido el control. Y después, todavía queda la involucración continuada, que es que se haya transferido sustancialmente los riesgos, sustancialmente los beneficios, que no se tenga todo el control, pero que todavía queda alguna responsabilidad. Entonces no se da de baja el activo completo, sino se queda por la parte en la que todavía tenemos una cierta responsabilidad. Sin embargo, el FAS
En estos casos de duda, es la diferencia más importante, sí que permite que se dé de baja completamente al activo, aunque quede una cierta involucración, pero luego el FAS permite reconocer nuevos activos y nuevos pasivos de esa parte residual en la que hemos quedado involucrados. Es un poquito diferente. Baja parcial en IASB, baja total con reconocimiento de nuevos activos y pasivos en el FAS. Y paso a... Bueno, pasamos a hablar del otro bloque, vamos a pasar a hablar de pasivos. Aquí no vamos a encontrar tantos matices con la parte de los activos, porque gracias a Dios aquí no hablamos de deterioro. Empezando por la definición de pasivo financiero que encontramos en ambos marcos, hay que decir, y vamos a comentarlo brevemente, que la definición es sustancialmente equivalente, la que dan de pasivo financiero, pero luego veremos que en la interpretación que hacen de esa definición, pues los matices difieren. Todos sabemos que bajo la NIC 39, pues un pasivo financiero es una obligación que emana de un contrato por la cual te obligas a entregar dinero u otro activo financiero, ¿vale? Bajo el marco estadounidense, un pasivo financiero es un contrato que impone a una entidad una obligación de entregar efectivo u otro activo financiero. A priori, dejando la coletilla que es coincidente, pues vemos que efectivamente las definiciones no cambian sustancialmente, ¿vale? Y de hecho nos llevan a una misma clasificación de lo que serían los instrumentos tradicionales o los pasivos financieros tradicionales. El problema viene cuando entramos en instrumentos que ya no son, digamos, tan puros, que entran dentro de la difícil línea de división entre patrimonio neto y pasivo. Aquí nos damos cuenta que instrumentos que puedan contener cláusulas de amortización, de rescate o bien de reembolso que tienen carácter contingente, tienen distinta clasificación en uno y otro marco. ¿Qué es lo que utilizan para discriminar? ¿Cómo discriminan ambos marcos entre lo que es pasivo y lo que es patrimonio neto? Bien, hay que decir que de partida ambos marcos exigen que se examine el instrumento financiero y se vea si cumple o no la definición. Si cumple la definición de pasivo, pues ahí está, es pasivo, y si no la cumple, es patrimonio neto. ¿De acuerdo? Hasta ahí de acuerdo. De la aplicación que hacen de esa interpretación de la definición, se ve que la definición del IASB es menos restrictiva, porque únicamente exige, lo que decíamos antes, que haya una obligación que emane de un contrato. Sin embargo, la definición del marco estadounidense es una definición más restrictiva, lo que lleva a que mayor parte de instrumentos que bajo el marco IASB son pasivos tengan el carácter de patrimonio neto. ¿Cuál es la guía de análisis que se utiliza en cada uno de esos marcos? ¿Cuándo un instrumento lo podemos meter en patrimonio neto bajo el marco IASB? Pues únicamente te cabe meterlo como patrimonio si el emisor tiene derecho incondicional a evitar la entrega de efectivo u otro activo financiero. Si puede oponerse a entregar ese efectivo de forma unilateral por parte del emisor, ¿de acuerdo? O a reembolsar. Si no tiene ese derecho incondicional, es un pasivo financiero, ¿de acuerdo? Por parte del marco estadounidense, la guía de análisis es distinta. ¿El instrumento contiene requisitos de amortización incondicionales? Si la amortización es incondicional, se hará sí o sí, y además es cierta, para el FAS es un pasivo. Si la amortización es condicional, es decir, puede que no se produzca, y exige en ese caso que se haga una evaluación adicional de la probabilidad de ocurrencia, ¿vale? Si la probabilidad de ocurrencia es baja, se catalogaría temporalmente en patrimonio, ¿sí?, como una categoría temporal. Y si la probabilidad ocurriera, como ahora comentaré en un ejemplo, podría ocurrir que se pasara de patrimonio neto a pasivos. Para verlo con un ejemplo de un elemento de estos barrera que a todos nos resulta muy familiar ya en España, las participaciones preferentes, ¿de acuerdo? Pues es uno de estos instrumentos que no sabemos muy bien dónde ponerlo. ¿Sí? Si en el patrimonio, en el pasivo, parece que aquí lo tenemos claro, allí no lo tienen tan claro. ¿Qué son las participaciones preferentes
tal y como las conocemos o como se han venido emitiendo por la banca española. Tal y como se han venido emitiendo por la banca española, eran títulos de deuda perpetua, ¿sí? En todo caso, se escribía en la letra pequeña que la entidad emisora podría amortizarlos si le interesaba a partir de los 5 años, pero en principio era deuda perpetua, con lo cual no había obligación de reembolsarlas, esas participaciones preferentes, pero sí había una obligación de remunerar, ¿vale? Porque el cupón que pagara esa participación preferente o los intereses que pagara esa participación preferente había que pagarlo sí o sí, y únicamente estaba condicionada esa remuneración al hecho de que existieran resultados suficientes por parte de la entidad emisora para poder pagar su cupón. De ahí que cuando no hubo resultados suficientes, pues entonces ni hubo cupón ni hubo reembolso, que ese fue el problema, porque mientras las entidades han ido siendo viables, pues las participaciones pagaban intereses y no había ningún problema, y llevaban existiendo muchos. Pues bien, esas participaciones preferentes, por el hecho de que contienen esa obligación que emana del contrato de remunerarlas, sí o sí, no puede oponerse la entidad a remunerar. Bajo nuestro marco es clarísimamente pasivo financiero, ¿sí? Sin embargo, en el marco americano, aquí hay que analizar a fondo las cláusulas de esas participaciones preferentes. Hay que decir que en nuestro marco son así, pero puede que en otros países esas participaciones preferentes tengan otras características, ¿eh? No es un instrumento inamovible en cuanto a características del contrato, ¿vale? Entonces hay que analizar si esa participación preferente es obligatoriamente rescatable en una fecha determinada o después de que un evento cierto ocurra. Si esto es así, si debe ser obligatoriamente rescatable en una fecha o cuando se produzca un suceso que consideramos cierto, debe ser catalogado en el pasivo. Si no es así, si no deben ser obligatoriamente rescatables o sus condiciones de amortización estén únicamente bajo el control del emisor, entonces patrimonio neto, ¿vale? Patrimonio neto. Y puede ser como patrimonio neto temporal, y si las condiciones cambiaran y el reembolso se convirtiera en más probable y por tanto más cierto, reclasificación a base, ¿vale? Pues bien, para que nos hagamos idea un poquito de la importancia que tiene este matiz de la interpretación que dan a la definición de pasivo financiero en uno y otro marco, sirva como referencia, por ejemplo, que basándonos, como decía María, en los estados 20F del Banco Santander para el año 2006, pues alude en ese estado 20F esta como una de las principales diferencias que existe en esa reconciliación, ¿vale? Le lleva al Santander a reclasificar de pasivo a patrimonio neto 7.500 millones de euros, ¿vale? Bueno, es una cuantía que así para nosotros los de aquí nos parece grande, para él es un 1% de su pasivo, ¿eh? Es un 1% de su pasivo. De igual manera, también se recoge en el libro, en los resultados, Ernst & Young publicó un estudio en el 2007 sobre 130 empresas y digamos, la información que divulgaban en sus estados de reconciliación. De esas 130 empresas, aproximadamente el 30% de ellas publicaban diferencias. Y de las diferencias que se publicaban, casi el 90% tenían que ver con esto. Con esto y en la separación o no, que ahora comentaré, de los instrumentos compuestos, con lo cual es una diferencia significativa. Bien, hecha esta matización en cuanto a la diferenciación entre pasivo y patrimonio, pues entramos ya propiamente en lo que serían las diferencias en clasificaciones de pasivos, valoración inicial, posterior, etc. Bien, las categorías de pasivo que se contemplan son idénticas en las dos: pasivos a coste amortizado, pasivos a valor razonable con impacto en resultados. Como ha comentado Felipe en la parte de los activos, los pasivos que pueden llevarse a valor razonable e imputar las diferencias en resultados son básicamente dos: los que tienen la consideración de ser de negociación y a los que se le haya aplicado esa opción a valor razonable que queda abierta en ambos marcos normativos, que queda abierta pero de distinta manera en ambos marcos, porque en el marco del IASB se abre con carácter restrictivo, porque se dice sí, pero solo para que puedas no bifurcar los híbridos, y solo para cuando tú tengas que evitar asimetría fundamentalmente. Bien, en el marco estadounidense esa opción a hacer value no está restringida. Y además,
permite aplicarse después del reconocimiento inicial, cosa que no se admite en el modelo IAS. Otra diferencia significativa que apuntaba, como digo, ese estudio de Ersanyang es el tratamiento de los instrumentos compuestos. Un instrumento compuesto es aquel que en principio contiene componentes de pasivo y de patrimonio neto, ¿vale? Bajo norma IASB hay que bifurcar esos componentes. Bajo el marco americano, el término y el concepto de instrumento compuesto no existe. Únicamente se refiere puntualmente a los instrumentos convertibles en patrimonio. Para estos instrumentos convertibles en patrimonio reconoce y contempla situaciones en las que cabe bifurcarlos, pero la bifurcación no es un principio en sí mismo. De hecho, si la conversión no es un instrumento separable, pues no habría que separarlo y habría que contabilizar íntegramente ese instrumento convertible como tal. Bien, entrando en valoración, la valoración inicial coincide y también coincide en el tratamiento que dan a los costes asociados a la emisión de esos pasivos si el pasivo se va a llevar a valor razonable con impacto en resultados que en ambos casos se imputan al resultado. Sin embargo, cuando los costes están asociados a un pasivo que posteriormente se va a valorar a coste amortizado, el tratamiento difiere sustancialmente, por lo menos intuitivamente. Como todos sabéis, bajo el marco IASB, esos costes iniciales minoran la valoración inicial del pasivo para configurar el coste amortizado inicial. Sin embargo, en el modelo americano no es así. Esos costes iniciales se registran separadamente del pasivo como un activo por gastos diferidos, que eso sí se va a amortizar conforme al tipo de interés efectivo. La valoración posterior en ambos modelos, diríamos que en el IASB el preferente es el coste amortizado y el alternativo o el que se aplica al resto es el valor razonable con impacto en resultados, mientras que en el US GAAP digamos que funcionaría prácticamente al revés, porque hay una amplia aplicación de la opción a fair value y al resto va a coste amortizado. Hay un pequeño matiz en cómo calculan el tipo de interés efectivo en ambas normativas, porque el IASB dice que hay que estimarlo en función de los flujos de caja estimado a lo largo de la vida esperada del instrumento, mientras que en el modelo US GAAP pues hay que calcularlo en función de los flujos de caja contractuales a lo largo de toda la vida estipulada en el contrato. Esto puede dar pequeñas diferencias a cómo registras el pasivo y a los gastos por intereses que vayas a devengar en él. En cuanto a la modificación y extinción de pasivos, pues ambas normativas dicen que un pasivo debe causar bajas si ese pasivo se ha extinguido, bien porque se ha pagado, bien porque ha expirado, etc. En lo que ya no se muestran tan coincidentes es en qué solución o qué tratamiento hay que dar a las modificaciones de pasivo. Entre otras cosas, o como punto de partida, cuando el IASB aborda las modificaciones de pasivo, no tiene para nada en cuenta las posibles dificultades financieras que pueda tener el deudor. Mientras que en el modelo americano habla de distinta manera cómo tratar una modificación de un pasivo dependiendo de si el deudor es viable o no viable. Si no es viable, dice la normativa americana, estamos ante una reestructuración de deuda problemática para la que se establecen, como hemos dicho antes, en ese marco de reglas que nos da, unos tratamientos particulares que desde luego no están en el modelo de IASB. Si nos centramos en lo que serían dos marcos comparables, es decir, la modificación de un pasivo viable bajo marco americano con el tratamiento de las modificaciones de pasivos general que establece el IASB, puesto que es único, hay que decir que en ambos modelos, si la modificación tiene el carácter sustancial, dicen hay que dar de baja el pasivo y aflorar un nuevo pasivo, ¿vale? En ambos casos las diferencias proponen llevarlas a resultado y ambos modelos propugnan un umbral del 10% como el significativo para marcar si la modificación del pasivo es o no sustancial. Si el valor actual de los flujos del nuevo pasivo difieren en más del 10% del valor actual del pasivo original, entonces hay que dar esa modificación como sustantiva, dar de baja el pasivo antiguo y reconocer un nuevo pasivo, ¿de acuerdo? No obstante, el modelo US GAAP dice, bueno, aunque te falle ese 10%, además hay que tener en cuenta el juicio profesional, hay que tener en cuenta la valoración cualitativa
que tiene todo su sentido, desde luego. El tratamiento de los costes también aquí parece que quieren llevarse la contraria, porque en este caso los costes, si la modificación es sustancial y el DRP los imputa al resultado, y el modelo americano los difiere y los amortiza a lo largo de la vida del nuevo pasivo. Únicamente se imputan al resultado si la modificación no provoca la emisión de un nuevo pasivo. Si la modificación no es sustancial, pues en ambos casos no debe implicar la baja del pasivo. También aquí el tratamiento de los costes es opuesto. El IRP dice que esos costes de esa modificación no sustancial o asociados a esa modificación no sustancial tienen que ajustar el importe libro de pasivos y hay que amortizarlos conforme al tipo de interés efectivo, mientras que el modelo americano dice aquí llevarlos a pasivos. ¿De acuerdo? Además de ello, pues como ya ha sido comentado a lo largo de la jornada, pues en el modelo americano encontramos guías adicionales para tratar cuestiones específicas que desde luego no encontramos en las normas internacionales, aunque esto ya es una constante que va a ir saliendo a lo largo de toda la sesión. Y lo mismo puedo decir, para terminar, en cuanto a la información a divulgar en la memoria. En términos generales podemos decir que todos los principios generales de información en notas que contiene la NIF 7 los encontramos recogidos en la normativa estadounidense. Todos esos y muchos más. Y muchos más, puesto que son mucho más específicos, mucho más detalladas. Hay guías por sectores industriales, hay guías por instrumentos, por partidas individuales que exceden con mucho lo que tratan. Pues básicamente lo que os queríamos contar de pasivos, y ahora ya cerramos con los derivados y operaciones de Copenhague. Cerramos la primera parte de... Bien, buenas tardes. Bueno, respecto a las problemáticas de derivado implícito y coberturas contables, en general, entre ambas normativas, podríamos comentar que realmente no es que haya unas diferencias significativas, en tanto que, hombre, las problemáticas más comunes están resueltas de forma paralela, aunque sí es cierto que a veces pues, se estructuran y sobre todo existen, como ahora veremos, muchos matices. Pero sí es cierto que en una cobertura estándar, en un derivado estándar, pues realmente las diferencias de criterio respecto a sus reflejos contables pues no van a ser muy significativas. Sí nos vamos a encontrar en cuanto a los riesgos que pueden justificar una cobertura contable, nos vamos a encontrar diversas diferencias, o por ejemplo en cuanto a la medición de eficacia. Pero realmente después no se van a traducir quizás en diferencias importantes. Bueno, la primera cuestión donde nos vamos a encontrar diferencias de criterio, pero que repito, no significa que de forma sistemática vayan a dar lugar a que una empresa pueda tener una discrepancia en cuanto a presentar información bajo normativa americana o normativa IASB, es en la propia definición de instrumentos derivados que, en definitiva, limita el alcance que las reglas contables relativas a los derivados pues van a tener en cuanto a los contratos que en sí se van a considerar como derivados y que por tanto se tienen que reflejar a valor razonable con cambio en resultado. Y en ambas normativas coinciden en identificar los tres elementos característicos de un contrato como derivado, que en definitiva es que existe una variable que determina su valor, que es lo que se denomina el subyacente. Esa variable pues, puede tener naturaleza financiera o no financiera, es decir, desde un tipo de interés, un tipo de cambio, la cotización de unas opciones, de una commodity, un nivel de riesgo de crédito, hasta incluso, bueno, pues la lluvia o un ciclón, pues también, no sé si lo sabéis, pero también cotiza. La lluvia en Madrid cotiza en el mercado de Chicago. Sí, vamos, no estoy... Después también que exista apalancamiento, que en definitiva obtener una rentabilidad y parecida o idéntica entre lo que sería un contrato al contado y un derivado, pues la inversión que hay que hacer en el derivado es sustancialmente inferior. Y finalmente que exista vencimiento. El contrato tiene que tener un vencimiento, es decir, por ejemplo, una opción que no tenga vencimiento, que a veces se incluye en determinados contratos entre socios y demás,
pues no podemos identificarla como un derivado, como dentro del alcance de las reglas relativas a los derivados. Bien, aquí ya tenemos una diferencia con el FASB. ¿Por qué? Pues porque este regulador requiere que al vencimiento el derivado tiene que dar lugar a las partes a que exista una posición cercana, relativamente cercana a la liquidez, cosa que no exige la normativa internacional. ¿Esto qué significa? Bueno, pues, por ejemplo, si nosotros, en lugar de hacer un derivado sobre acciones, hacemos un derivado sobre commodities, como podría ser el petróleo, como podría ser un cereal, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues, si ese derivado se liquida por entrega, pues claro, una de las partes se va a quedar con el subyacente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, liquidar ese subyacente a veces no es posible, aunque exista un mercado líquido. Quiero decir, si el derivado es sobre, no sé, 10 millones de barriles de petróleo, pero la entrega de esos barriles se van a hacer en un sitio totalmente alejado de cualquier almacén o punto de entrega de un mercado líquido, pues naturalmente, bajo las normas FASB, ese contrato no daría lugar no estaría dentro del alcance de las reglas de los derivados. O por ejemplo, incluso si estamos hablando de instrumentos financieros, si estamos hablando de un número de unidades tan sustancialmente elevado que alteraría los precios del mercado, pues también estaría fuera del alcance de las reglas de los derivados. Bien, otra de las cuestiones también, que yo creo que en la práctica tampoco debería dar tanto problema, pero sí es cierto, claro, si nos fijamos en las definiciones de derivados, el problema que surge es que son tan amplias, pues que a veces pues prácticamente la operativa diaria se convierte en una cadena de derivados. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Todas las empresas de construcción, de instalaciones, las empresas de, por ejemplo, de facility, de suministro eléctrico, de gas, etcétera, pues continuamente están realizando los acopios para realizar sus servicios, su producción, etcétera, pues se estructuran exactamente igual que un derivado. Es decir, Repsol, pues para el abastecimiento de su refinería, pues tiene ya previsto contratos para fijar el precio al que va a comprar el petróleo, por ejemplo, en los próximos 6 meses, un año o año y medio, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Porque estos contratos, en el fondo, pues tienen un subyacente, tienen apalancamiento, porque a lo mejor ni siquiera han invertido nada ahí, tienen un subyacente que puede ser el precio del petróleo y tienen un vencimiento. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de las empresas entonces tendrían que reflejar derivados en su balance. Es decir, pues, yo siempre pongo el ejemplo de que una cooperativa de aceite le vende a plazo, que es muy común, el aceite al Corte Inglés. Esto es una práctica muy común. Y entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Pues que tendría que reflejar ya un derivado en el balance. Entonces, para eso existen las excepciones que en la normativa FASB pues, se llama las compraventas normales, la normativa internacional pues se le llamó la excepción de uso propio. En definitiva, si con ese contrato realmente lo que se pretende es una negociación de precios de una actividad vinculada con la empresa, como puede ser pues, el acopio de una materia prima, la colocación de un bien o servicio, pues siempre y cuando estén dentro de los límites de la actividad, ese contrato se va a ver efectuado, y siempre que ese contrato pues, no tenga una posibilidad de liquidar por diferencias y por tanto en efectivo, y entonces aquí lo que difieren ambas regulaciones es que el FASB requiere una documentación para poder acogerse a esa excepción. Claro, la cuestión está en que, claro, una empresa podría optar, si no documenta esas operaciones, podría incorporar estos contratos dentro de su balance, a valor razonable con cambio en resultado. Y hombre, esa opción pues es un poco peligrosa, en el sentido de la manipulación que se le podría estar dando a la empresa en ese sentido. Bien, ¿qué más cosas? Bueno, aquí también existe una diferencia que quizás pueda ser en la práctica de las que pudiesen generar una mayor discrepancia entre ambos reguladores, y es la problemática de la valoración inicial. Bien, ¿qué es lo que ocurre con los instrumentos derivados? Bueno, pues hay muchas empresas, muchas grandes empresas,
que pueden hacer sus contratos en condiciones, en unas condiciones de mercado pues equivalentes. Por ejemplo, Telefónica necesita hacer un swap, o Repsol necesita hacer un contrato sobre una determinada commodity, y bueno, pues prácticamente estos contratos se podrían realizar en las mismas, podrían realizarse pues contra un banco. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Pues ya hay grandes empresas y sobre todo pequeñas y medianas empresas donde los derivados OTC que vayan a contratar pues ya lo hacen, digamos, a nivel de retail, ¿no? Del mercado minorista. Entonces, bueno, pues esto yo lo comparo como cuando uno se va a comprar una cerveza. Pues claro, el bar me va a poner a mí la cerveza a un precio más caro de lo que le cuesta en el barril. Pues en el mundo de los derivados pasa esto. Claro, el banco va a hacer swap contra otros bancos de un nocional muchísimo más alto, y además en unas condiciones pues más ventajosas que el que me vaya a ofrecer a mí, como pyme, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese swap pues va a haber un diferencial que él va a meter, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ese precio de la transacción, si nosotros valoramos el swap, para el swap que le está haciendo el banco a una pyme, pues va a dar lugar a que exista una valoración negativa de ese contrato para esa pequeña empresa. Entonces, claro, esa valoración inicial, pues ahí es donde discrepa el FASB respecto al IASB. ¿Por qué? Pues porque el IASB, esa valoración inicial negativa, no permite reconocerla en PIG en el momento inicial, en el momento de reconocimiento de ese contrato. ¿Por qué? Porque lo más probable es que la empresa, la pyme, no vaya a tener, para determinar las valoraciones de ese swap, variables tomadas de un mercado activo que puedan dar lugar a la valoración de ese swap. Entonces, eso impide que en el reconocimiento inicial se pueda reconocer esa pérdida. Sin embargo, el FASB aquí sí permite el reconocimiento de ese precio de transacción que yo, como pyme, tengo que soportar, más negativo, más en mi contra, pues sí permite que se reconozca. ¿De acuerdo? Bien, después en lo que son los criterios de valoración posterior no hay diferencia. Ambos pues valoran los derivados a valor razonable con cambio en resultados. Bien, en cuanto a los derivados implícitos, pues en definitiva son derivados que se incorporan en otros contratos que no tienen esa condición. Bien, ¿qué es lo que ocurre con los derivados implícitos? Claro, es una forma, si yo cojo ahora un contrato que puede ser un bono, un préstamo, un contrato de alquiler, pues para mí es puede servir una puerta pues para meter ahí cláusulas, para exponerme a mí a riesgos que si los contratase de forma independiente como un derivado tendrían que estar reflejados como derivados. Si yo los meto ahí, pues a lo mejor nadie se da cuenta, y resulta que yo estoy expuesto a esos mismos riesgos, pero digamos disfrazados dentro del marco de otros contratos. Entonces, ambas normativas exigen que estos contratos se tengan que reconocer de forma independiente a valor razonable con cambio en resultados, pues para evitar en definitiva esas prácticas. Eso sí, aquí lo que hay que hacer es diferenciar lo que serían cláusulas que actúan como derivados, pero que en definitiva están, digamos, acomodando, gestionando los riesgos implícitos del contrato, de aquellas cláusulas que están añadiendo riesgos exógenos que no son de la naturaleza propia del contrato. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, dentro de los tres criterios para, digamos, que me obligan a separar el derivado implícito del contrato anfitrión y reconocerlo a valor razonable, pues el primero es obvio, tiene que ser una cláusula que actúa como un derivado. El segundo, que el contrato anfitrión no se valore a valor razonable con cambio en resultados, si no, no tiene sentido. Esto, por ejemplo, con la IFRS 9 pues va a disminuir esta problemática, porque la IFRS 9, la mayoría de los activos financieros que puedan tener este problema van a ir a valor razonable con cambio en resultados, y por tanto se van a reducir las situaciones donde los derivados implícitos se tienen que reconocer de forma independiente. Y después esta condición que nos resulta un poco más extraña, pero que en definitiva pues hace referencia a lo que os he comentado, que no comparta la cláusula riesgos y naturaleza con el contrato anfitrión. ¿Por qué? Porque en definitiva, en la negociación dentro de la actividad de una empresa continuamente se están incorporando pues la distribución
el acomodo a los riesgos de cualquier contrato. Es decir, yo voy al banco y tengo que decirle, pues para el préstamo que me va a dar, voy a negociar o un tipo de interés fijo o un tipo de interés variable. Si va a tener un límite esa variación superior o va a tener un límite inferior. Por ejemplo, pues si necesito comprar aluminio, pues el proveedor tendré que negociar con el proveedor si al final, durante los 12 meses que le voy a estar comprando aluminio, si se lo voy a hacer a un precio fijo, me lo va a hacer a un precio variable. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si nos ponemos... tendríamos que separar pues prácticamente de todos los contratos existentes en una compañía, tendríamos que ir encontrando ahí pues, derivados implícitos a separar. Entonces, cuando el derivado está gestionando riesgos propios del contrato, el derivado no hay que separarlo. Por eso, por ejemplo, un banco, imaginaros lo que sería para una entidad financiera sacar todas las cláusulas CAP y FLOR que tienen sus hipotecas. No acabaría nunca. Entonces, claro, el ejemplo típico de derivado implícito es cuando nosotros compramos un bono convertible. Porque además de comprar el bono, estamos comprando una opción de conversión. En definitiva, estamos comprando una opción, un call, sobre acciones de esa misma compañía. Pues claro, ¿qué es lo que ocurre? El bono, ¿qué riesgos tiene? Tipo de interés, riesgo de crédito. ¿Qué riesgos tiene la opción sobre las acciones de esa compañía, a través de la cual podré convertir el bono en acciones de esa compañía? Pues los riesgos que tiene ya son el de precio de cotización de las acciones, en función del cual yo convertiré o no. ¿Veis? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver los riesgos del bono con los del el derivado implícito que incorpora, ¿vale? Bueno, por ejemplo, pues aquí ya los típicos estructurados que ya se pueden comprar, pues se pueden contratar en cualquier entidad financiera, pues también sería un ejemplo de derivados que en principio requerirían la separación, salvo que fuesen valorados a valor razonable con cambio de resultado. Bien, la excepción que estaba comentando antes, respecto al alcance por la definición de derivado, aquí también puede dar lugar a una discrepancia. ¿Por qué? Porque si el derivado implícito, por ejemplo, por las características que tiene, bajo el FASB no se reconoce como derivado, si después resulta que a ese derivado lo puedo valorar a valor razonable con cambio en resultado, pues bajo la normativa FASB ya no tendría que separarlo. Sin embargo, la normativa IASB sí me obligaría a separarlo. Me explico. Imagínense, por ejemplo, que el derivado es sobre la compra a plazo de unas acciones que no cotizan. Si no cotizan, no las puedo convertir fácilmente en efectivo, ¿vale? Y entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Si ese derivado va incorporado en otro contrato, si posteriormente resulta que esas acciones cotizan o le puedo valorar a valor razonable con cambio en resultado, la normativa IASB pues estaría identificando un derivado, mientras que la normativa FASB no. Bien, pasando ya a las coberturas contables, básicamente aquí, pues como antes han comentado Alicia y Felipe, el objetivo, como estamos ante un modelo mixto, pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Los instrumentos financieros en la práctica pues no es que se gestionen de forma individual, sino que los instrumentos financieros siempre la gestión está combinando unos y otros. Entonces, claro, los derivados en muchísimos casos se están utilizando pues para gestionar riesgos de la compañía, riesgos que están presentes en otros contratos, en otras operaciones, riesgos que se soportan, por ejemplo, en otros instrumentos financieros, etc. Entonces siempre van ligados de la mano de uno o varios instrumentos, contratos, elementos contables, etc. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nos vamos a encontrar en la práctica, por ejemplo, que el derivado que va a valor razonable con cambio en resultados, ese riesgo por parte del derivado afecta a la cuenta de resultados. Sin embargo, por ejemplo, pues puede ocurrir que la partida que yo estoy cubriendo, por ejemplo, estoy cubriendo un stock de commodity, pues resulta que va a precio de adquisición. Ese riesgo por parte de la partida no afecta. Mi stock de petróleo va a precio de adquisición. Sin embargo, si yo quiero asegurar la venta de ese petróleo, pues lo hago, por ejemplo, un futuro de venta de ese petróleo y va a valor razonable con cambio en resultado. No.
Entonces, claro, para evitar esa volatilidad, por ejemplo, el caso, si yo quiero cubrir el riesgo de tipo de cambio que voy a soportar con una compra o una venta prevista, pues si hago ahora el seguro de cambio o un swap FX contra la moneda que sea, contra el dólar, por ejemplo, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que esa partida prevista ni siquiera existe ahora mismo en mi contabilidad, mientras que ese derivado pues está afectando al resultado. Cuando, desde el punto de vista de la gestión de riesgo, realmente se está compensando el riesgo que soporto en una partida y en el instrumento derivado. Entonces, claro, para evitar eso, pues se busca un mecanismo contable. La cobertura contable es un mecanismo, y además es un mecanismo excepcional porque lo que estoy haciendo es manipular, cambiar la contabilidad que por defecto le voy a aplicar a esas partidas, bien al derivado, bien a la partida cubierta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el objetivo es darme unas reglas excepcionales pues, para evitar esas asimetrías. Por ejemplo, el derivado lo tengo que reconocer ya, pero la partida prevista, la operación prevista no la puedo reconocer. Todavía no he hecho la compra o venta que estoy cubriendo. Bien, básicamente en las dos normativas se identifican dos mecanismos. Son dos mecanismos básicos que después ya una normativa los estructura de forma diferente a la otra. El FASB reconoce una cobertura específica para los riesgos de tipo de cambio, pero que bueno, en definitiva existen dos tipos de cobertura contable. Una, la cobertura de valor razonable y otra, la cobertura de flujos de efectivo, y que se estructura de forma parecida a lo que se denomina la cobertura contable de inversión neta en moneda extranjera. Bien, ¿esto en qué consiste? Bueno, pues básicamente la cobertura de valor razonable, ¿cómo se va a buscar esa simetría contable? Pues el derivado, digamos, no se toca. El derivado va a ir a valor razonable con cambio en resultado. Pero lo que voy a hacer con la partida cubierta es imputarle cambios en valor razonable. Con lo cual en PIG se van a encontrar, digamos, los beneficios o pérdidas que pueda tener en el derivado, pues se van a encontrar con las pérdidas o beneficios de la partida cubierta. ¿Vale? Entonces así consigo tener esa simetría. Con la de flujos de efectivo o la de inversión neta en moneda extranjera, lo que hago es ahora cambiar la contabilidad del derivado. ¿Cómo? Pues imputando sus cambios de valor, los dejo en patrimonio neto. Y ahí se quedan, ahí se imputan, bueno, al OFI, al Other Comprehensive Income, hasta su posterior imputación o reciclaje en la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Cuándo se imputa la cuenta de pérdidas y ganancias? Bueno, se imputa pues cuando ya la partida cubierta afecte a la cuenta de resultados. Obviamente los dos mecanismos no puedo utilizarlos al mismo tiempo, porque entonces estaría en la misma situación. O cambio la contabilidad de la partida cubierta o cambio la contabilidad del derivado, que sería este caso. Bien, aquí en la de flujos de efectivo sí existe una diferencia que en cuanto a qué hacer con esa variación de valor que yo voy dejando en el OFI, que yo voy dejando en Other Comprehensive Income, pues cuando la partida cubierta es una partida no financiera, puede ser un commodity o puede ser, por ejemplo, una maquinaria que he comprado en dólares, etcétera. En la normativa internacional existe lo que se llama el ajuste base. Me dan la posibilidad de esa variación de valor del derivado que he dejado en OFI que afecta al valor, por ejemplo, de la maquinaria en dólares que he tenido que comprar. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama ajuste base. Y eso pues al FASB pues, no le gusta. Nosotros, sin embargo, esa opción que da la normativa internacional en el PGC es obligatoria. Tiene que afectar al valor de la partida cubierta. Nosotros obligatoriamente utilizamos el ajuste base. Bien, ¿qué más cuestiones? Bueno, claro, tener en cuenta que esto es un mecanismo excepcional, es decir, yo me estoy saltando las reglas contables. Bueno, dentro de las reglas que me dan, me estoy saltando las reglas que por defecto le voy a aplicar le debo aplicar pues al derivado o a la partida cubierta. Entonces, claro, digamos,
recurrir a esta excepción, pues tengo que cumplir con unas condiciones. No puedo hacerlo cuando a mí me dé la gana y como a mí me dé la gana, ¿eh? Y tengo además que expedientar la cobertura, es decir, tengo que documentarla. Ahora te comentaré exactamente qué es lo que tiene que cubrir esa documentación. Bueno, en primer lugar, ¿cuándo la puedo utilizar? Bueno, pues básicamente la puedo utilizar en determinadas partidas y además con determinados instrumentos, ¿eh? En primer lugar, ¿qué puedo designar en una cobertura contable? Bueno, pues puedo cubrir, por ejemplo, riesgos en activos y pasivos reconocidos, ¿eh? Que bueno, parece bastante obvio. Sin embargo, esto, por ejemplo, me limita, imaginaros que yo tengo una inversión neta en Estados Unidos, ¿eh? Esa inversión en una sociedad o en un establecimiento permanente, pues resulta que ha hecho una marca, ¿eh? Esa marca, si la vendo, la transfiero allí, la tengo que vender en dólares, yo podría cubrir el riesgo en cambio en dólares de esa marca que, por ejemplo, la inversión no tendría reconocida en su balance. No podría hacerlo. Por ejemplo, con los instrumentos compuestos. Claro, en un instrumento compuesto puedo tener componentes de patrimonio reconocidos en mi balance. Y el mercado estará afectando, al valor de esos componentes de patrimonio. Por ejemplo, en la emisión de un bono convertible. ¿Puedo cubrir esos riesgos? No, porque no es un activo pasivo reconocido, ¿vale? Después, por ejemplo, los compromisos en firme no reconocidos. Bueno, ¿y eso qué suena así un poco? ¿Eso qué es? Los compromisos en firme no reconocidos, en definitiva, son instrumentos derivados que la norma me permite no reconocerlos como tal, se quedan fuera de balance. ¿Y esos cuáles son? Bueno, pues antes hemos hablado de ello. Las compraventas normales, las excepciones de uso propio. Si yo tengo un compromiso, por ejemplo, de comprar durante un determinado tiempo, pues no sé, una cantidad de una commodity de hierro, de electricidad, etcétera, y la he excluido porque me ha acogido a la excepción de uso propio, porque es que yo este contrato lo quiero hacer pues para vender la electricidad o para comprarla, ¿eh? Claro, eso se queda fuera de balance, porque me ha acogido a esa excepción, ¿vale? Sin embargo, aunque eso está fuera de balance, es objeto de que los riesgos afecten al valor final de ese contrato que está ahí. Entonces, esos son los compromisos en firme no reconocidos, ¿no? Después están las transacciones previstas muy probables. En definitiva, son transacciones que se van a hacer a futuro, como los compromisos en firme, pero no tengo total certidumbre de cuándo se van a hacer y sobre todo no tengo la certeza de al precio al que se van a hacer. Por ejemplo, pues las ventas que yo vaya a hacer en dólares dentro de un año, pues no sé la certidumbre respecto al flujo de efectivo que finalmente obtendré, ¿vale? Y bueno, y después también pueden ser objeto de cobertura las inversiones netas en un negocio en el extranjero. Bueno, respecto a esto, básicamente las partidas cubiertas, pues podríamos decir que no, respecto a esta definición general de partidas cubiertas, no hay diferencia. Sin embargo, ya en los detalles, el FASB es mucho más restrictivo. ¿Por qué? Las normas internacionales lo que quieren es permitir la cobertura contable, este mecanismo excepcional, en una situación, en un número de situaciones mayor. Y sin embargo, pues aquí el FASB es más restrictivo. ¿En qué detalles yo no puedo hacer una cobertura contable? ¿En qué cuestiones yo no puedo hacer una cobertura contable? Bueno, pues, hombre, tenemos la excepción estrella, donde la normativa internacional me permite hacer lo que se llaman las macrocoberturas de tipos de interés. ¿Qué es lo que le ocurre a las macrocoberturas de tipos de interés? Bueno, no sé si habéis tenido pues ocasión de echarle un vistazo a un balance de una entidad financiera, y si os fijáis, pues más o menos a la mitad del balance hay una rúbrica que se llama ajustes por macrocoberturas de tipo de interés, y están ahí. Eso, si os fijáis, justo normalmente pues están debajo de las inversiones crediticias o de los pasivos emitidos por la entidad, o por ejemplo, normalmente está debajo de las inversiones crediticias. Es decir, claro, un banco, una entidad financiera no hace un swap para cubrir los riesgos de una hipoteca, sino que hace un swap para cubrir los riesgos de centenares de hipotecas, ¿vale?
Entonces, claro, el problema que tiene esto es que si varía el valor razonable del swap, ¿cómo identifico yo, hipoteca por hipoteca, el cambio en el valor razonable como consecuencia de esa cobertura? Eso es imposible. Entonces, lo que se hace es ajustar la cartera completa. Entonces, se le pone pues abajo una cifra que suma o resta. Bueno, no, que suma, y si resta, pues se pone en el pasivo. No... Perdón. Entonces, claro, y diréis, bueno, ¿y eso qué problema tiene? Pues tiene un problema con el modelo contable, y eso a los americanos pues no les gusta. ¿Por qué? Porque ese ajuste no tiene una identificación con las partidas concretas. Claro, si yo estoy ajustando una cartera, esa cartera no es una cartera fija, es decir, si yo tengo una cartera de hipotecas, nada impide que el día de mañana pues un deudor se me presente a cancelarla. O hacer lo que se llama el repricing, es decir, oiga, que a mí muy bien el préstamo está al 7%, pero que me puedo ir a otra entidad al 4% y si no me lo bajas, pues me voy con la competencia. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la cartera se mueve. ¿Y qué pasa entonces con el ajuste? Pues claro, la asignación de ese ajuste, la imputación de ese ajuste a P y G, pues en muchos casos pues ya requiere una asignación arbitraria, de convenio. Es más, incluso puede ser que se dé de baja parte de la cartera y medio se quede ahí un ajuste que se va medio amortizando. Entonces, claro, eso es problemático con el modelo contable, porque tenemos ahí una cifra cuya identificación con transacciones o contratos, pues concretos, puntuales, es problemático. Bueno, después también tenemos otra cobertura que el FAS no permite, es por ejemplo las diferencias que se pueden dar a la hora de eliminar ciertas transacciones intergrupo, por ejemplo compraventas entre la matriz y una filial con una moneda funcional distinta a la de la matriz. Se pueden producir unas diferencias que el IASB sí permite que sean designadas en una cobertura contable. Los componentes de riesgo, ¿qué son los componentes de riesgo? Hombre, pues básicamente podemos identificar como riesgo pues el de tipo de cambio, el de tipo de interés, el de precio de mercado. Sí, pues me estoy pasando ya de... Bueno, pues, hombre, ya pues, seguro que queréis saber qué son los componentes de riesgo. Ya se voy a decir. Esta mañana habréis venido aquí de yo sin los componentes de riesgo no me gusta. Yo lo voy a explicar. Yo tengo el AVE a las 4, con lo cual seguro que a las 4 menos, a las 3 y media me tengo que ir. Bueno, pues los componentes de riesgo, ¿qué es lo que ocurre? Pues el FASB permite cubrir, por ejemplo, riesgo de tipo de interés. Sin embargo, el IASB va mucho más allá. Me permite hacer lo siguiente. Así, si yo, por ejemplo, tengo riesgo de tipo de interés en mis pasivos, ¿qué es lo que ocurre? Que tengo riesgo de tipo de interés porque puede variar, por ejemplo, el tipo de interés de mercado. Pero también puede variar el valor del diferencial que yo tengo que pagar como consecuencia de mi riesgo de crédito. Ahora, por ejemplo, los diferenciales están muy altos, pero hace, por ejemplo, 5 años estaban muy bajitos. ¿De acuerdo? Entonces, el FASB dice, no, si usted cubre riesgo de tipo de interés, lo cubre todo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el derivado que muchas veces yo puedo contratar en el mercado hace referencia a un tipo de interés, a una referencia de interés libre de riesgo o para un riesgo que es muy distinto al mío. Por ejemplo, pues la referencia es el Euribor, que no tiene nada que ver con el riesgo de crédito que yo tengo. Después, por ejemplo, están las coberturas parciales. No se puede designar una partida. En el FASB no te permite solo cubrirla durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, un bono a 7 años, yo no podría utilizar un derivado para cubrirlo solo en los 3 primeros años. El IASB sí me permite. Bueno, y así alguna cuestión más así interesante. Por ejemplo, los instrumentos designables en una relación de cobertura tienen que ser derivados. Y si no son derivados, son instrumentos financieros, solo los puedo utilizar para cubrir riesgos de tipo de cambio. Este ya ni me ve. Y bueno, otra cuestión también, la forma de medir la eficacia. La eficacia, en definitiva, determinar si realmente existe una relación económica entre derivado y partida cubierta. Es decir, cuando uno cambia de valor hacia arriba, pues el otro cambia de valor hacia abajo. Se compensan la variación de valor de la partida cubierta y del derivado. Bueno, aquí permiten ambas normativas pues una especie de atajos
donde, hombre, si más o menos usted tiene, más o menos no, si se puede identificar perfectamente las características, los elementos del derivado y de la partida cubierta, yo no le voy a exigir lo que se llaman los test de eficacia, ¿vale? Bueno, el FASB, para las coberturas de tipo de interés, me efectúa tanto lo que es el análisis prospectivo como retrospectivo. Sin embargo, el IASB solo me exonera del test prospectivo. Aquí también existe otra diferencia. Bueno, y finalmente la documentación. En definitiva, no me voy a meter porque, bueno, si ya me meto entonces ya me eché. Pero básicamente, ¿por qué el rollo este de documentar la cobertura? Pues muy fácil, en definitiva. La cobertura me permite a mí, es un mecanismo donde yo puedo manipular porque me están dando unas normas alternativas y que puedo cogerlas o no, y puedo salirme de ellas. Entonces, al documentarla, yo le estoy diciendo a mi auditor y le estoy diciendo también a mi usuario de información de insertados contables, oiga, ¿cuáles son las partidas que estoy cubriendo? ¿Con qué instrumentos los estoy cubriendo? Y en definitiva, por ejemplo, ¿cómo voy a hacer los test de eficacia? Pues para que yo de forma uniforme aplique esos mismos criterios, ¿de acuerdo? Entonces, la cobertura pues no sea pues un mecanismo de manipulación contable, ¿vale? Bueno, ya siento, no sé ya si me he pasado, pero ya esto lo terminamos. Bueno. Esto lo puesto en la comida, ya nos hemos despedido. Simplemente que sepáis que ha salido la FRS 9, que su implantación obligatoria es en 2018 y que bueno, tiene una serie de conceptos nuevos, pero ya no es cosa de poderlos no tenemos tiempo para verlo. Lo que sí que es cierto que no tenemos un equivalente de Estados Unidos para comparar. Esta es una normativa. Creo que va a tener efectos muy importantes, sobre todo en el tema del deterioro, por el concepto de pérdidas esperadas, que es un poquito que os quería comentar, están en 3 niveles y demás, pero bueno, no sé que los organizadores den 5 minutos, pero yo creo que no, así que lo vemos en otro momento. Como sabéis, esta es una norma que ya está emitida formalmente por el IASB, pero que su entrada en vigor obligatoria es el 1 de enero de 2018. ¿Por qué se ha emitido esta norma nueva? Pues por un lado, por el deseo que había de convergencia, pero además también porque se quería reducir la complejidad que se le atribuía a la IAS 39, como ya se ha dicho antes, y también porque a raíz de la crisis financiera, pues el propio G20 pues observó que los criterios de deterioro habían dado lugar al reconocimiento de las pérdidas, pocas pérdidas y demasiado tarde. Too little, too late. Esta fue otra de las razones que aconsejaron revisar la normativa. ¿Qué cosas son nuevas respecto a IAS 39? Está más basada en principios, aunque son muchas páginas, pero está más basada en principios. Aquí esta mañana se ha comentado, y es verdad que el FAS tiene muchísimas más páginas que el IASB, pero a veces que una norma esté basada en reglas o esté basada en principios, no podemos basarlo únicamente en el número de páginas. Esta está basada en principios a pesar de que es muy larga. Eso me parece que lo que ha salido, incluyendo las normas de aplicación y demás, son como 700 y pico páginas. Pero está basada en principios. ¿Por qué está basada en principios? Por conceptos, no por número de páginas. Por ejemplo, aparece el concepto de business model a sustituir al concepto de intencionalidad. Lo que se pretende es que ahora la clasificación en una o en otra cartera no se base en una manifestación de la empresa, sino en algo que se pretende que sea observable. El auditor debe de verificar que ese tipo de activo efectivamente lo mantiene hasta el vencimiento, que la empresa tiene la costumbre de mantener hasta el vencimiento ese tipo de activos, no simplemente que manifieste su intención y su capacidad de mantener. Este concepto hace o pretende que la normativa sea más objetiva, pero desde luego lo que sí que yo creo que para el auditor es un cambio muy perjudicial, porque el auditor ahora antes tenía solo que preguntar a la empresa, ¿lo va a mantener usted hasta el vencimiento? Sí. Ahora tiene que observar si efectivamente del business model de la empresa se desprende que lo va a mantener hasta el vencimiento. Es algo
que creo que es un avance, pero complicado. El tema del alcance de la norma de reconocimiento y la baja son muy parecidos. Aquí en el IFRS 9 no han querido revolver todo, solo algunas cosas, y esto queda muy parecido. Las reclasificaciones ahora se basan también en el business model. Quiere decir, si tú demuestras que has cambiado el business model y el auditor verifica que has cambiado el business model, pues puedes, a su vez, reclasificar activos que tenías clasificados por un business model de una manera a otra. Y luego hay distintos criterios para la clasificación y medición de activos financieros. Aparece un concepto, el SPPI, que es concepto de solo pagos de principal e intereses. Si se da esa característica, entonces sí que puede ser la valoración subsiguiente a coste amortizado, aunque también está la opción de valor razonable. También existe la valoración subsiguiente en el SPPI a valor razonable con cambios en OCI y, en este caso, también la opción de valor razonable. El resto que no cumplan en la medición SPPI van a valor razonable con cambios en resultados, salvo una excepción que hay en la negociación y que se opte por el precio. Estos son los cambios más representativos. Otras cosas ya son parecidas. En los pasivos financieros ha movido muy poco, menos una cosa, y es que los cambios en los pasivos financieros por cambios en riesgo propio, cuando el valor razonable es distinto, el valor razonable es más pequeño de un pasivo, porque yo, empresa, tengo un rating peor, baja mi pasivo y por lo tanto tendría, en las actuales tengo un beneficio. Pues ahora, en la nueva, ese cambio de valor no va a resultados, sino que va a patrimonio. Esto es porque repugnaba que una empresa, por ir peor, tenga que contabilizar un beneficio. Hay un método nuevo de deterioro, basado no solo en pérdidas incurridas, sino también esperadas. No me puedo extender, este es el tema más novedoso. Las pérdidas esperadas, que nadie se equivoque, no son las provisiones anticíclicas del Banco de España, son pérdidas esperadas, pero por eventos que han acaecido. Lo único que, en lugar de ceñirse solo a eventos individuales, que alguien ha dejado de pagar o se ha retrasado en pagar la hipoteca, pues el evento puede ser que ha aumentado el paro sensiblemente en una determinada región. Por lo tanto, hay ya un hecho, un evento de carácter colectivo que no se ha materializado en eventos de crédito individuales, pero que es suficiente indicio para reconocer deterioros de forma colectiva. Esta es la otra novedad, que el nuevo deterioro se hacen cálculos de deterioro individuales y otros colectivos. Hay tres escenarios: el reconocimiento inicial, si empeora la situación, aunque sea colectiva, y luego cuando ya es el deterioro individual. De manera que hay fases distintas, esto sería lo más novedoso. En cuanto a las macrocoberturas, han dejado lo que tenía el IAS 39. No han querido, es más, ni siquiera lo menciona, pero dice que se puede emplear, o sea que una empresa que implante el IFRS 9 puede aplicar, sin embargo, las macrocoberturas del IAS 39. ¿Por qué no han movido mucho esto? Porque tienen un borrador de contabilidad de coberturas, el proyecto de macro hedging, que por cierto yo aconsejo que lo veáis, es interesantísimo. Lo veo tan bueno que veo pocas posibilidades de que salga adelante. De manera que, porque digamos está desentrañando ciertos aspectos de valor razonable, como en los cambios de valor razonable podemos distinguir de forma separada cuando el cambio de valor razonable varía por razones de mercado o cuando es por razones de crédito. Y también distingue muy bien el spread que podemos tener, que es distinto de los movimientos de mercado. Muy interesantísimo. Entonces, cuando esté terminado, lo normal es que se incorpore al IFRS 9. Y también el IFRS 9 aumenta sensiblemente los requisitos de presentación en la memoria. Concretamente, hay un cuadro, que si alguien está interesado en él, yo he encontrado un documento en el que viene, de un cuadro donde ponemos la posición inicial de deterioro en las tres categorías, la inicial, la intermedia y la del evento individual, y luego todos los movimientos que ha habido hasta llegar a la posición final. Ese es uno de los documentos que se añaden y hay otros muchos también. O sea que la información en la memoria aumenta. Y nada más que eso.